Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Gracias acá al Polo Formativo El Fin del Mundo, cerrando este 2024 más apocalíptico que nunca, ¿no? Aquellas intuiciones que tuvimos con el maestro y amigo y compañero Néstor Borri de cierta clima de época apocalíptico, venimos pegándola toda, lamentablemente. Y dentro de ese clima apocalíptico que, más allá de la grandilocuencia de esa palabra y que puede parecer tremendista por momentos, sobre todo de lo que habla de un cambio de época, lo podemos vivir acá en Argentina, no mirando más la coyuntura nacional, pero que en realidad cuando uno empieza a abrir un poco más el zoom y empieza a mirar las cuestiones en perspectiva global, empieza a comprender que no es solamente una tensión doméstica o de criollos, sino que estamos en un mundo muy convulsionado. Usa muchas veces Néstor la metáfora esta de, bueno, tipo Game of Thrones, que está el sol girando, ¿no? Del oeste al oriente y que junto con todo ese cambio se suscitan tensiones y conflictos. Bueno, lo vivimos cada uno desde lo más inmediato en la trayectoria y en el ámbito personal, laboral y doméstico y nacional, pero entendemos que sobre todo es un tema global. Y por eso queríamos terminar este 2019. 2019, dije. ¡Ah, qué furcio! Tremendo furcio. Yo pensé que se venía un chiste ahora. No. Estuvimos hablando acá con periodistas, con Fer, de esas fechas. El viajero del tiempo se equivoca. Tremendo, o sea, se viene la pandemia, chicos. La cuestión es que, dicho esto, se viene otra pandemia, no, Dios no lo permita, pero que desde el Polo Formativo El Fin del Mundo, que es un dispositivo, por decirlo de alguna forma, un ámbito, un marco, una plataforma para tratar de ensayar, pensar y generar conversaciones que permitan tener una nueva imaginación política, pero al mismo tiempo tratar de darle un sentido estratégico, un pensamiento estratégico. Queríamos terminarlo tratando de abordar este cambalache mundial mirándolo desde acá, desde Argentina. Y para eso imaginamos y lo pensamos hacerlo con tres grandes compañeros y amigos. En realidad, Fer, te conocí hoy, pero te sigo desde el 2019. Te sigo desde el 2019 en Twitter, entonces viajé con vos por muchos lados, pero no, de verdad queríamos poder abordarlo y hacerlo con compañeros que respetamos y que escuchamos y que aparte tienen una militancia y una persistencia en poder abordar desde la singularidad argentina, ¿no? Una de las categorías o de las ideas fuerzas que construimos desde el polo formativo fue tratar de pensar Argentina como una periferia anómala, ¿no? Como una periferia que al mismo tiempo tiene como una potencia en muchos sentidos con pretensión de centro y al mismo tiempo sin tener un espíritu imperial, ¿no? Entonces me parece que tratar de pensar este contexto global en este momento también de la patria valía la pena para cerrar el año y para poder generar esto, conversaciones de calidad, entiendo, y que puedan habilitar otras conversaciones. Así que, Rama, Fer, Juan, gracias por estar acá. Y la lógica de esto es esto, poder generar un ámbito donde podamos decir lo que se nos canta el alma. ¿Ok? Así que bueno, un aplauso también para los amigos de La Flor de Barracas. Gracias a Jenny Peregrine por haber llegado de la representación colombiana. Así que bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Arranco yo porque claramente, sobre todo acá, ¿no? Que compartimos el espacio con muchos amigos, pero del otro lado voy a ser el más desconocido, ¿no? De este trío que hoy va
que va a conversar un poco y vamos a charlar entre amigos sobre lo que pensamos y también compartir lo que vemos a futuro para Argentina y para el mundo, con dos grandes de la divulgación de lo internacional, dos compañeros y amigos que da gusto leer, se lo decía Juan, pero lo digo en público y también a Fer, de las personas en esta época de tanto tweet, ¿no? De tanto Instagram, de tanta foto y tanta necesidad de decir qué es lo que está pasando y resumir todo, dos personas que vale la pena parar, que a mí por lo menos me genera la iniciativa de parar y de leer y de ver qué están haciendo y qué están diciendo, eso para mí es muy valioso y yo me siento privilegiado de poder compartir un panel con ellos. Yo soy una persona de perfil muy bajo, esto lo puedo acomodar un poquito, ¿no? Yo me encargo, yo me encargo. Y me gusta dar charlas cuando es con amigos y cuando es en este tipo de ámbitos. Me gusta compartir a veces lo que uno va acumulando como experiencia y también como realidad. Para quienes no me conocen, yo soy Ramiro Ordoqui, yo soy militante político desde muy chico y también tuve el honor de haber podido trabajar para Argentina en la función pública durante algunos años. Creo que hay un desafío ahí en pensar este nuevo mundo. Creo que también la idea de este ámbito es hacerlo de la manera más descontracturada posible, no ir hacia la solemnidad y las categorías tradicionales. Yo igual me traje algunas anotaciones lógicas, pero lo primero que me surge en estos tiempos donde se discute todo, ¿no? Donde vemos también que tenemos, no voy a tomarme ni un minuto en hablar de la actualidad de la política exterior argentina, pero sí donde vemos que hay una discusión sobre todos los ámbitos de diálogo, donde se vota en contra de un montón de cosas que parecían que ya estaban discusiones saldadas. También me obliga a mí a pensar para qué sirve la política exterior. Creo que es un poco la pregunta que podemos disparar para que esta charla fluya y vayamos encontrando un sentido. Porque la política exterior, así pensada, es la relación internacional entre los países, es el comercio exterior, es la vinculación, el intercambio, pero seguramente para el común de la gente, y eso me pasa mucho y creo que también es un desafío de quienes amamos esto y trabajamos de esto y nos gusta, es poder encontrar un sentido y poder bajar a tierra un montón de ideas que a veces tenemos en nuestra cabeza y el laburo que hacemos y cómo explicárselo a la mayoría de las personas que nos acompañan día a día, a los que además conservamos una vida desde que nacimos igual, en el mismo barrio, con los mismos amigos, yendo al mismo almacén, yendo al mismo gimnasio, yendo a los mismos lugares, cómo explicarle lo que uno hace, de qué uno labura, para qué sirve, que realmente sirve, qué significa tener relaciones internacionales. Y ahí Argentina tiene un rol muy particular, ¿no? Porque como decía Santi recién, ser parte de la periferia, pero con las anomalías que tiene Argentina, no es simple a veces poder explicar lo que sucede. Por eso me traje algunas pequeñas anotaciones, pero yo creo que en principio lo que hay que explicar siempre, lo que hay que tratar de entender es que las relaciones internacionales en general, pero pasa en muchos otros ámbitos también, no tienen que ver con acciones directas, con causas y consecuencias directas. Y eso también es lo que hay que explicar. Las relaciones internacionales suceden en un contexto siempre, todo tiene que ver con todo, más que nunca, en un mundo donde hay un montón de países que conviven, que compiten, que negocian, que pujan por los mismos intereses, que se encuentran en regiones similares o no. Y ahí es donde uno tiene también que ser lo suficientemente inteligente y tratar de entender qué es lo que tiene Argentina para dar, qué es lo que hace Argentina en ese contexto y cuáles son quizá, ojalá todos tengan la posibilidad de elaborar lo que les gusta, a mí me ha tocado, las miles de acciones cotidianas que uno tiene que hacer para que sucedan las cosas. Porque al final también el éxito en las relaciones internacionales, el éxito en muchos laburos también, es tener la posibilidad en un momento de tomar una decisión y que esa decisión suceda. Ahora, no es tan fácil como yo sentarme en una mesa y decir esto va a pasar, con tal país vamos a hacer tal cosa, con tal otro país vamos a hacer tal otra, porque obviamente hay siempre contrapesos. Pero poder tomar decisiones, poder manejar el tiempo, algo más filosófico, pero realmente importante, y poder agregarle valor que no tiene que ver solamente con la producción y algo que por ahí después podemos tocar como tema de importancia sobre la inserción argentina en el mundo, sino agregarle valor en lo que uno hace todos los días, de qué manera uno puede pensar dar un poquito más desde la cabeza, pero también en las acciones. Es creo que un desafío que tenemos todos los que nos gusta esto y creo que es un desafío que también que nos interpela cuando vemos cómo suceden las cosas y el rumbo que ha tomado Argentina en los últimos tiempos, porque al final ahí, en el fondo de todo este cambalache mundial y local que estamos viendo, hay un sentido también, que si nosotros no lo interpretamos de alguna manera, aunque no lo compartamos, nos hace muy difícil ponernos a plantear
qué es lo que sí habría que hacer en el caso de que nosotros en algún momento pudiéramos volver a tomar decisiones. Eso como primer punto y como primer disparador. A mí me tocó laburar mucho el tema de las relaciones económicas, yo no soy economista, me encanta, me parece una muy buena manera de vincularse lo que tiene que ver con relaciones económicas internacionales. No hablo solo de comercio, sino también de inversiones, de cooperación, de un montón de temas que ayudan a bajar un poquito más a tierra y ser un poco más pragmático en lo que uno hace cuando hace relaciones internacionales. Ahí estamos también de vuelta. Hay una decisión voluntaria también, creo, y por esto no me pongo conspiranoico ni mucho menos, pero hay una decisión voluntaria de que las relaciones internacionales, especialmente las de comercio y las económicas, estén absolutamente alejadas y desentendidas de lo que es el día a día de la gente. Cuando es todo lo contrario. Pero con esa vuelta que se le da para que parezca algo inalcanzable, que tiene que ver con los grandes poderes, con las multinacionales, con un montón de cosas que nosotros nunca vamos a llegar a influir, hace que también se despeguen absolutamente de temas que son trascendentales para Argentina, como la reducción de la pobreza, la falta de competitividad, temas que están, y yo tampoco soy académico, pero sí me gusta leer mucho y estudiar, y que están probados, ¿no? La necesidad de conseguir infraestructura, la necesidad de acoplarse a un montón de cuestiones vinculadas a la producción, y ahí sí ya rapidito apareció la palabra para la producción mundial, porque Argentina parece predestinada y a veces forzada también a ser solo una proveedora de materias primas a nivel internacional, cuando al mismo tiempo estamos orgullosos de nuestra educación pública, de nuestra salud pública, de nuestros talentos, de la capacidad de los recursos humanos, y tenemos pruebas sobradas de que la cooperación entre el sector público y privado en la producción de bienes con tecnología es muy alta, radares, satélites, reactores nucleares, semillas, hay para todos los gustos y para todos los sectores económicos. Pero creo que lo que acá nos reunía, y es una pregunta que yo no voy a responder, pero que sí la voy a plantear y voy a intentar decir algo obvio, es qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Ni idea. Entiendo, como todos ustedes, que nos angustia, que hay un montón de cosas que suceden que no terminamos de entender, pero también, y en esto soy, Santi me conoce bien, un poco medio un desmitificador de los grandes preceptos de las redes o de la academia, yo creo que todo el tiempo el mundo está en quilombo, ¿no? Desde el inicio de la humanidad. Entonces tampoco estamos encontrándonos ante una situación anómala que dice, no, bueno, pará, hay conflictos, hay tensiones, hay países que quieren imponer sus reglas. Sí, lo que siento que, de vuelta, me excede, pero que hay un cambio en la velocidad de un montón de problemas que surgen. Y esa velocidad que los problemas tienen hoy es distinta a la velocidad a la cual estábamos acostumbrados, inclusive los de nuestra generación, ¿no? Sub 40, pero cerca. Ante eso, lo que uno tiene que hacer, y lo que yo creo que uno puede hacer siempre, es tener muy claro qué es lo que quiere hacer. Y eso también trasciende lo laboral o lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Tiene que ver con lo que uno quiere hacer con su vida y eso poder aplicarlo a su trabajo y poder aplicarlo a su filosofía de laburo en términos de relaciones internacionales. Porque también esa idea que nos quieren instalar muy seguido y que ahora se transformó en otra cosa, pero que eso que Argentina no tiene con qué para discutir en ciertos ámbitos, o que nos falta, o que no hace falta. Bueno, nosotros teníamos una discusión muy interesante a fines del año pasado sobre el ingreso de Argentina a los BRICS. Y me acuerdo en las poquitas charlas que me toca dar de vez en cuando, de haber ido a una universidad privada, lo digo porque aparte tenía toda una connotación política en ese momento, me preguntaban qué opinaba sobre eso. Y la verdad que yo no le encuentro sentido a no estar. No le encuentro sentido no estar. Y va un poco por ahí, ¿no? Me parece más simple que darle mil vueltas al asunto. Ahora, sin embargo, hoy no estamos en un montón de lugares o estamos dejando de estar en un montón de lugares con la idea de que no sirve o mejor no estar porque das una señal. Y creo que ahí hay una confusión grande, sobre todo cuando a uno le toca, por mi caso, por suerte, conocer y recorrer y viajar representando a Argentina. El baño de realidad que uno recibe cuando entiende la verdadera fortaleza o el verdadero peso relativo que tiene Argentina en el concierto internacional, hace que uno diga, bueno, tengo que acelerar yo como país y tengo que acelerar yo en propuestas de política exterior para ser escuchado. Argentina tiene grandes temas igual, acá seguro que Juan lo va a mencionar, pero yo creo que tiene grandes temas, que son los temas que hay que profundizar y que no hay que abandonar nunca de laburar, como Malvinas y el Atlántico Sur, ni hablar, como la promoción internacional, a todo el mundo habla de promoción internacional, pero yo creo que ahí las distintas eh, ideas que ocasionalmente ocupan gobierno o que les toca manejar los destinos de la patria
utilizan esta promoción para distintos fines. Yo creo que Argentina tiene mucho para ofrecer en términos de ciencia, de tecnología, de pymes, de la agroindustria también, de energía ahora en los últimos años, y con lo que se viene en energía va a ser Argentina un protagonista muy excluyente en esa discusión. En un mundo que obviamente tiene problemas de energía, porque los conflictos llevan a eso, tiene problemas de alimentación, la soberanía alimentaria, que tanto hablamos a veces en términos laborales, es un tema que se está discutiendo en todos lados, y tiene mucho para aportar en capacidades y en recursos humanos y en personas. Ahora, nada de todo esto se puede discutir en aislado, y ahí vuelvo al principio y ya le doy la palabra a los chicos, porque creo que si no, caemos en debates que de vuelta nos quieren sacar el foco de lo que está pasando en el mundo respecto a lo que pasa en Argentina y nos obligan a discutir el proteccionismo contra la globalización en un mundo que está hiperconectado, ¿no? Porque los mismos que son proteccionistas llegan a acceder, digamos, a esas posibilidades de tomar esas medidas justamente a través de la hiperconectividad que tienen con toda la gente a la cual representan, o el socialismo y capitalismo y cosas que ya quedaron fuera de discusión hace rato. Creo que esas discusiones a propósito están hechas para meter ruido y para no querer discutir lo importante, que es qué modelo de país Argentina tiene que ser. Y creo que, bueno, y ahí paso y volvemos, obvio, pero creo que hay algo que sí me está desvelando hace un tiempo, que creo que todos pensamos que lo tenemos al lado y me parece que no, y volvemos a lo mismo. Vivimos en un mundo donde tenemos vecinos y donde vivimos en una región, en un mundo donde hay muchos países, y no siento que Argentina tenga definido, es responsabilidad un poquito de todos, cuál es su modelo de integración. Y ahí sí me pongo a pensar un montón de opciones y un montón de discursos y un montón de lógicas políticas que están sobre la mesa, pero vuelvo a la misma pregunta: ¿cuál es el modelo de integración y para qué queremos ese modelo de integración? Sobre todo ahora que se está discutiendo Mercosur y Unión Europea de vuelta, o sea, es como una especie de loop, ¿viste? Que falta que lo traigan a la Foría a llorar de vuelta y empezamos, y es una cosa rarísima. Pero es verdad que tampoco nosotros, digo nosotros, digo los compañeros, que tenemos bien claro que esa es una de las banderas de las cuales queremos fomentar la integración a toda costa. Yo creo que también hay un tema que ya mencionamos como los BRICS, creo que hay un tema que tiene que ver, y en esto soy un poco un gran defensor del ABC, creo que hay también una cuestión bioceánica que Argentina tiene que revalorizar junto a sus vecinos del Cono Sur, ABC es Argentina, Brasil, Chile. Pero todos estos temas son para hablar, o sea, ninguno de estos temas está resuelto, ninguno de estos temas excede a la lógica presidencialista que tenemos en la región. Le pasa al Mercosur, que está institucionalizado, le pasa al ABC, que son 3 países vecinos, le pasa a los BRICS, que se mete en la discusión interna también, y le va a pasar a cualquier otro mecanismo de integración que se nos proponga, mientras que nosotros de vuelta no podamos explicar bien claro qué modelo queremos, qué queremos que Argentina sea y cómo lo vamos a hacer. Te dejo. Bravo. ¿Quién agarra? Un aplauso acá para el amigo. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Cómo? El aplauso no se escucha, está completamente serio. Tranquilo, tu vanidad no será alimentada y seguirá. Vamos con el amigo. Te voy a decir Fernando Duplo. No tu nombre de guerra, exactamente. Bienvenido a esta humilde trinchera de la periferia anómala. Bueno, a periodista. muchas gracias. No sé muy bien de qué hablar. Podés decir lo que quieras, siempre y cuando en algún momento de todo lo que digas periferia anómala. Esa es como la consigna. Si vos decís periferia anómala, es como que confirmar nuestra hipótesis de que somos una periferia anómala, entonces ya está. Eso. Bien. Puedes arrancar directamente diciendo desde esta periferia anómala y ya está. Me gusta más. Ok. Si no sería muy fácil. Bueno, a ver. La verdad que yo estoy más acostumbrado a las charlas, incluso al teatro, algo que jamás hubiera pensado que podría haber sucedido jamás en la vida y sucedió. Acostumbrado mal que mal al reconocimiento público con lo bueno y con lo malo, con las puteadas que eso a veces implica,
con lo hermoso que es que te diga un docente que usó tu texto para enseñar algo, ¿no? Como todo. Y bueno, me invitan de muchas charlas y siempre en un carácter diferente, a veces como analista político, cosa que no soy, a veces para hablar de Uzbekistán, a veces para hablar de Argentina, a veces para hablar de viajes, a veces para hablar de libros, a veces para hablar de redes. Me acuerdo una vez, hace unos meses que estaba cruzando la frontera con mi novia de Venezuela a Guyana. Mentira, no hay frontera entre Venezuela y Guyana. Había tenido que ir a República Dominicana. Hay, pero está cerrada, ¿no? Porque tienen un problema ahí, el Esequibo se llama. Y cuando estaba entrando a Guyana, en el típico papelito que te ponen para entrar a un país, tenés tus datos, tu documento, etc., te ponían ocupación. Y justo yo había estado, hecho con un espectáculo teatral 10 días antes, y dije, voy a poner actor. O sea, corresponde. Pero como un chiste interno, decir, no, o sea, esto no puede estar pasando. Dijo, actor, me dijo el tipo, actor, oh, ¿dónde actúas? No, tengo un espectáculo que hablo del mundo, del país. Bueno, qué bueno, habla de Guyana. A lo que voy es que nunca sé muy bien qué voy a decir, y no sé muy bien en carácter de qué vengo. Así que bueno, voy a subirme un poco a lo que dejó ahí Ramiro, sin su óptica tal vez más no académica, pero sí alguien que participó de la gestión pública, cosa que yo nunca hice. A ver, yo no soy un estudioso en el sentido de, yo no podría tal vez, o sí, pero tendría que ponerme a estudiar realmente, hacer una tesis sobre las relaciones bilaterales de Irán y Estados Unidos, de Irán con Argentina a partir del caso Nisman, o del imperio persa en los tiempos aquemenidas, pero sí estuve 3 meses en Irán. Entonces, eso, bueno, me da como una cierta autoridad, podríamos decir, ¿o no?, para hablar de ciertas cosas, además de que el tema me gusta, obviamente. Entonces, bueno, siempre lo enfoco desde otro lado, desde esa perspectiva que da el haber estado, que para mí no resulta tan... Me gusta, no es una gesta, pero sin embargo cuando uno lo piensa es, che, pará, estuve en Irán, estuve en Irak, estuve en Somalia, estuve en Afganistán, bueno, tal vez tengo algo. Me gusta que no te metas con países polémicos como No. Ucrania, digamos. O sea, me gusta que estés en esa... Lo increíble en el primer viaje, en este viaje que yo hice, el viaje de periodista, el que dio inicio a toda esta locura que ni yo me esperaba, estuve en Ucrania y no estuve en Ucrania porque estuve en Crimea. Entonces, pero claro, todavía no era, a ver, ya era una zona muy conflictiva en 2019, históricamente, como dijo Ramiro, no nos tiene que sorprender hoy que el mundo sea un quilombo porque históricamente fue un quilombo. Crimea no debe haber pasado desde el año 1500 50 años sin que cambie de mano. Así, ¿qué nos iba a indicar que no iba a pasar otra vez? Vos llegás a Crimea y las ruinas romanas. O sea, entonces, pero claro, en el mismo viaje, estuve en Kosovo, en Chechenia, en Crimea, entrando desde Rusia, por el puente que después volaron, en Afganistán, en Irán. Che, bueno, estuve en un mismo viaje, pasé por lugares. Dicho esto, uno cuando está afuera también, por supuesto, aprende a ver su país, ¿no? Y a ver con otros ojos Argentina. El otro día tuve una entrevista y una chica me preguntaba, bueno, habiendo conocido Afganistán, ¿qué cosas tenés para destacar de Argentina? No hace falta ir a Afganistán para eso, hace falta ir a Brasil. O sea, Argentina es un país muy armado en ese sentido, que lamentablemente estamos viendo ahora los intentos de desguazarlo, ¿no? La universidad pública, que es... Yo cuando le contaba a la gente viajando que en mi país yo entraba a una facultad a estudiar la carrera que yo elegía, gratuita y sin examen de ingreso, porque en muchos países hay universidad pública y gratuita, solo que se presentan 10.000, hay un examen de ingreso y entran 20. Las universidades públicas de India son una locura de lo buenas que son. Por eso hoy tenemos los CEOs de
todo el mundo que son indios que después se fueron a Estados Unidos, a Canadá, etc. Son una locura, porque además en India tenés que desarrollar la inteligencia para sobrevivir, ¿no? En un país que son 1.600 millones de personas y 1.500 y subiendo. Pero claro, se presentan 1 millón de personas, estoy inventando, ¿no? Pero Sí, para sí. poner ejemplo, en la Universidad de Delhi y entran 1.000. En Argentina yo quiero estudiar esto, voy y lo estudio, digo. Entonces tenemos un montón de cosas. Y ni que hablar de las universidades, digo, cositas básicas, los que vivimos en Buenos Aires, poder tomarte un colectivo a las 3 de la mañana, poder ir a una pizzería en tu barrio el día que quieras y no tener que ir al distrito de restaurantes. O sea, hay un montón de cosas que uno no se da cuenta, que no hace falta ir a Afganistán para darse cuenta de lo impresionante que es este país. Dicho sea de paso, una anécdota de las que condimento. En Afganistán, siempre me preguntan cuando veo alguna charla qué fue lo más peligroso que te pasó viajando. Es una pregunta muy típica, ¿no? Y entonces yo me pongo a hacer memoria y la verdad es que nunca me pasó nada muy peligroso. Tal vez yo no lo percibí. Pero no tuve así una anécdota de esas que uno dice, no, la guerra. Lo más peligroso que me pasó fue cuestiones relativas a la naturaleza. Una mega tormenta en la montaña, pensás que no la contás, hay una avalancha, pero nada que uno pueda decir o achaca a causas sociales. Y entonces me acuerdo siempre que yo viví 3 años en Río de Janeiro, y por eso lo traigo a colación, y esos 3 años en Río de Janeiro 2 veces me tocó hacer cuerpo a tierra porque empezó un tiroteo ahí, tipo a 10 metros de donde yo estaba. Básicamente yo estaba hablando acá con ustedes y de repente me tuve que meter abajo de la mesa como en las películas. Porque claro, Río de Janeiro es ciudad maravillosa, pero al mismo tiempo también es un montón de otras cosas más. Y me acuerdo de contar esta anécdota en Kabul y los kabulíes, los afganos, se agarraban la cabeza como diciendo, no puedo creer lo peligroso que o sea, estoy en Afganistán, ¿no? ¿Qué es esto? Pero claro, son diferentes tipos de peligrosidad. Ellos están acostumbrados a una guerra civil, a que un edificio de la nada puede dejar de existir, pero no a que bandas de narcos estén disputando el tráfico de Rosinia al lado tuyo tirándose tiro y vos tengas que hacer como en las películas de Hollywood. Entonces cada cual percibe sus cosas de manera diferente también, ¿no? Volviendo a Argentina y a cómo uno lo ve cuando lo ve desde afuera también. Creo que es muy evidente en este mundo que estamos pensando y repensando hoy. Un mundo que realmente nadie entiende. Quien diga que lo entiende, no sé si hay que creerle tanto. Algunos la pegaremos en los pronósticos y otros no. Pero así como pegás el resultado del partido del domingo. Digo, en este mundo que cada vez es más difícil de entender, en el cual de repente la guerra volvió a Europa, en el que hay un genocidio en pleno 2024, en el que de repente China emerge como la super mega gran potencia y no sabemos todavía hasta qué punto finalmente va a quedar como la potencia número 1 del mundo, hasta qué punto va a ser un mundo multipolar, si va a haber guerra en el medio, si no va a haber, si ya la está habiendo, si hay una guerra por otros medios, cuál va a ser el papel de Rusia, India. Digo, en Europa medio ahí que no encuentra el futuro, ¿no? Los nacionalismos, la globalización. En este mundo es difícil pensar a Argentina. ¿Qué nos va a tocar? Vamos a ser como fuimos durante mucho tiempo, no sé, un lugar que no le importa a nadie, y eso va a ser bueno, porque las guerras van a ser en otros lados, o vamos a ser el último reservorio de agua dulce y la entrada a la Antártida, ¿no? Bueno, no lo sabemos, y hasta qué momento la Antártida va a seguir siendo como, bueno, ese lugar de pingüinos, y todo el mundo acá son... La base noruega está al lado de Chile y la de Gran Bretaña, y somos todos amigos, ¿cuánto va a durar eso? China va a llegar en algún momento a desembarcar con todo, digo, porque ya está, pero en algún momento va a decir, vamos por esto. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Concuerdo acá con Ramiro en que en ese desorden, en ese
en esa incertidumbre en la que estamos sumidos, una de las directivas o una de las cosas que habría que hacer y que yo podría animarme a decir sin miedo a fallar en el pronóstico es mirar al este. Después no sabemos bien para qué, pero vivimos en un mundo que claramente cada vez más mira más hacia el este. Desde la diplomacia, Argentina abriendo embajadas en Bangladesh, ocasión en la que tuve la suerte de estar. Desde lo económico, acá puedo estar errando, porque puede haber cambiado el ranking, pero hoy vos tenés a China como número 1 o número 2, depende del mes, de países que más comercian con Argentina en el mundo, o sea, más que Estados Unidos, siendo que es un país que está en las antípodas. Nada ayuda al comercio. Cuando acá es el jueves a las 6 de la mañana, en China es el jueves a las 10 de la noche y ya la gente se fue a dormir. O sea, hay un montón de cosas que hacen que no sea fácil el idioma, los diferentes usos, costumbres, el hecho de que nos ubicamos en el mismo hemisferio de la otra gran potencia. Sin embargo, comerciamos con China casi lo mismo que con Brasil, que simplemente cruzar la frontera y estamos ahí. Es pasar de Bernardo de Irigoyen en Misiones a la ciudad brasileña. Con China comerciamos lo mismo. Y el cuarto socio comercial de Argentina es India. Un socio comercial que hace 20 años ni existía, porque estaba en el número 30. Acá puedo estar equivocándome, pero si no me equivoco, por la soja, Santa Fe es el socio comercial número 1 de India. Es decir, ya no depende solamente, bueno, hay que mirar al este porque hay que aprender otros modos, otras culturas, qué lindo el yoga, qué lindo Gandhi, el mandala. Hay que mirar al este porque nuestra economía y nuestros países dependen de esto. El mismo Milei se hizo el guapo en la campaña con China y cuando vio cómo funciona realmente se dio cuenta que no se puede sin ellos, no se puede. Entonces, bueno, China número 1 o 2, India 4, Vietnam 5. Argentina comercia con Vietnam más que lo que comercia con cualquier país de Europa. Si juntás a la Unión Europea, bueno, ahí cambia, pero más que con España, por ejemplo. Indonesia debe andar por ahí también. Embajada en Bangladesh, ¿por qué se abre? Bueno, porque de repente tenés un país de 180 millones de personas que viven en un territorio más pequeño que la provincia de Salta, una locura, que aman a tu país. Bueno, van a salir oportunidades de eso, tienen que salir, es difícil, porque al lado tenés a India, que es un gigante, no es tampoco que entras tan fácil, pero digo, hoy te rinde mucho más una embajada, o debería rendir, pensando en perspectiva futuro, una embajada en Bangladesh, en Filipinas, 130 millones de personas, en Pakistán, 180, en Indonesia. Si vos contás China, India, Pakistán, Bangladesh, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, 3 de cada 4 bebés en el mundo nacen ahí y el resto nos lo repartimos entre todo el resto que somos. Entonces, bueno, es evidente que hay que mirar para ese lado, porque hay gente, porque hay comercio, porque están mirando hacia acá, porque China, porque India. Yo fui a India en 2022 por primera vez, tuve 6 meses, volví en 2023 y se me ocurrió ir al mismo lugar al que había llegado en 2022 cuando India, como cualquier persona que va, te patea en el estómago. Y pasé por la misma calle por la que había pasado en 2022 en Nueva Delhi, y esa calle que era un baldío en 2023 ya tenía un edificio de 200 pisos. ¡Wow! Ya lo que está creciendo. Y después fui a un fuerte que había y en la entrada un festejo porque por primera vez India había logrado alunizar, que había ido, si no me equivoco, al otro lado. Bueno, era como wow, o sea, este país hace 20 años solamente era conocido por la pobreza extrema, ¿no? Y porque la gente hacía caca en la calle, y de repente estos tipos mandaron un cohete a la luna. O sea, hay evidentemente esta parte del mundo, como siempre fue además, está volviendo a ser el mundo, ¿no? La emergencia de Europa como
gran mega potencia mundial. Inglaterra, una islita sin posibilidades en el Ártico. Vos llegabas a Inglaterra en el año 1400 y había, no sé, Stonehenge, piedras. Y de repente, bueno, por unas circunstancias excepcionales en el planeta, emergieron con con su extensión llamada Estados Unidos como los grandes jefes del planeta. Lo cierto es que normalmente no fue así. Normalmente el mundo era dirigido desde Grecia, Irán, Medio Oriente, el corazón del mundo pasaba por ahí, China, bueno, el Imperio Otomano, medio que el corazón del mundo era ese, ¿no? Inglaterra no fue invadido por los asiáticos porque no les interesó. O sea, dijeron, ¿a dónde vamos? ¿A Europa o a Egipto? Y vamos a Egipto. O sea, era mucho más evidente el interés para los mongoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de repente creo yo, en mi humilde opinión, el mundo otra vez, como sucedió normalmente a lo largo de toda la historia y no solo de los últimos 500 años, vuelve a mirar a Oriente. Otra vez. China, como me dijo un amigo una vez, llegamos muy tarde a la revolución industrial, pero agarramos desde tempranito la revolución electrónica, no nos van a parar. O sea, la industrial nos la perdimos, es verdad, nos la perdimos. Vos veías cómo vivía un campesino chino en el año 1500, veías cómo vivía en el 1900, nada había cambiado. Veías cómo vivía un campesino inglés en el 1500 y en el 1900 habían pasado 10 mundos por encima. En China no. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de causas. No las sé. El confucianismo, en fin, nada, no se sabe. Pero mi amiga me dijo, esta nos la perdimos. Esta ya no nos la perdemos. Entonces, bueno, hay que ver para dónde va el mundo, cómo se acomoda Argentina ahí. Porque también es cierto que por más que el mundo mire hacia allá, estamos lejos, nos guste o no, no es tan fácil. De repente tal vez, bueno, y acá me voy a meter lo que vos dijiste, la bioceanidad, va a haber que pensar un poco más en el Pacífico y no tanto en el Atlántico, no lo sabemos, ¿no? De repente por el Pacífico mirando hacia China. Chile, Perú, son países que miran muchísimo más al Pacífico que nosotros. Sin ir más lejos, Perú tuvo un presidente japonés, o sea, y vos vas a cualquier restaurante de Lima y comen comida chifa desde hace 100 años, no como ahora, para nosotros que se volvió la comida china un boom en los últimos 30. Entonces, bueno, no sé muy bien qué, pero es evidente que ya sea por el Pacífico o por como sea, Argentina va a tener que acomodarse en este mundo nuevo que aparece y en el que Asia juega un papel muy importante, incluso lo imagino pensando en las Malvinas, en la Antártida, en fin, qué sé yo. Voy a arrancar con esto, después siempre la gente pregunta cosas. Entiendo que lo de periferia anómala lo vas a decir la próxima vez que intervengas. Yo te di la posibilidad de que sea al principio. Quisiste tirar jueguitos, quizá por diegología. No hiciste mención a Diego Armando Maradona en Bangladesh. Todavía. Pero esto es porque va a haber otra vuelta más. Un aplauso para el amigo Gaitán. Y le vamos a dejar la palabra ahora a Diego Armando Rattenbach o Juan Augusto Maradona, como quieras, te la dejo, amigo. No, La peluca hoy la tenés. Hoy la tengo. Bueno, igual voy a retomar mucho lo que dijeron los tres. Primero quiero agradecer por la Y iniciativa. el que quiera tomar algo, pida, porque veo que ya se quedó sin vino acá el amigo, también acá, así que... Yo estoy acá con el agüita como si fuera una fiesta electrónica. Ojo que no sea la... Maratón. Yo argentino. Yo argentino. Pero bueno, justamente de lo que sí sé es de Argentina, por lo menos, y la contracara de Argentina es Gran Bretaña. Esas son las dos cosas que puedo, si se quiere, aportar. Vos mencionabas el este recién, bueno, yo me voy para el sur, digamos, ¿no? Para complementar un poco. Y también voy a retomar cosas que dijo Ramiro, porque me surgieron un montón de preguntas filosóficas, ¿no? Internas, ¿no? Ya sea de nuestro país o del mundo. Por ejemplo, ¿cuándo arrancó la grieta en la Argentina? La respuesta para mí es muy fácil. 27 de mayo de 1810, así como si fuera una marca de Hacienda, 27 de mayo de 1810, con la disputa entre Moreno y Saavedra respecto de si las
las provincias del interior, o en ese momento los cabildos del interior, iban a tener un grado de participación de esta revolución que se estaba gestando, o no. Mariano Moreno decía que no, porque si venían representantes del interior se iba a desvirtuar la revolución, y Saavedra decía que no, que Buenos Aires sola no la podía hacer y tenía que compartir la toma de decisiones, ¿no? Como sabrán, soy saavedrista, creo que quedó muy claro. La pregunta es, ¿cuándo terminó? O si nunca terminó. Y a qué lo voy conectando con lo que decía Ramiro al principio. Quizás un poco de las cuentas pendientes que tenemos a nivel interno como país es tener una política exterior y una política de defensa. Y no dos que se van alternando y que en función de cómo se van alternando los gobiernos va beneficiando o no lo que a mí me interesa, mis intereses, que es la posición británica / argentina en el Atlántico Sur. Y no hace falta, lo hemos charlado quizás en otras ocasiones, no hace falta irse a Estados Unidos y a pensar o emular el Pentágono o el Departamento de Estado, o por qué no también cómo mira la política exterior Rusia o China, sino simplemente ir a unos ejemplos quizás más cercanos, como podría ser Brasil o Chile, que en el caso de Chile, más allá de las diferencias que pueda haber entre Piñera o Boric, a confirmar, ¿no? Al menos en lo que respecta como cordillerano oriental, ¿no? De esta parte de Sudamérica, en términos de política exterior, yo no veo muchos cambios. Son siempre lo mismo. Y en el caso de Brasil tampoco. Y no es que no hay grieta en Brasil. Hay una alta grieta, ni más ni menos que Lula estuvo preso. Vaya grieta si la hay en Brasil, Bolsonaro está procesado, hubo un montón de bolsonaristas que marcharon con la bandera del Imperio de Brasil, ¿no? Es interesante lo que plantea. O sea, no, Claro, yo pensé que, digamos, yo imagino por ahí la industria textil en Brasil, digo, ¿a quién se le ocurre imprimir una bandera del Imperio de Brasil? Porque la bandera de la Confederación tiene sentido. Uruguay lo saldó. Vos vas a Uruguay y tienen las tres banderas. La de Artigas, la de los 33 orientales, cuya campaña la financió Rosas, en algún momento lo iba a mencionar, y la bandera actual de la República Oriental del Uruguay, que no se llamó Estado Oriental del Uruguay. ¿Cómo saldamos esto? Y bueno, por cada monumento que vos en Uruguay tenés las tres banderas, ¿no? Artigas, la de La Valleja y la actual. Ahora, en Brasil es una sola y Argentina es una sola. Ahora, la bandera de la Confederación tiene sentido porque nos recuerda a una de las gestas más heroicas que hicimos como patria, que fue por cuarta vez enfrentarnos con los británicos y siendo la tercera en el río Paraná. Ahora, ver gente en Brasil con la bandera del imperio me llamó la atención, ¿no? Que también es una cuestión que pasa muy en el siglo XXI. Yo a veces lo veo como, acá se puede, hay libertad de expresión, ¿no? acá hay todo y si derrapás mucho después hacemos bar y Bien, editamos. bien. editamos. A ver. Ya aprendimos que el vivo tampoco suma tanto y... No te voy a derrapar, pero voy a permitirme distenderme un poco, ¿no? Por favor. Nosotros más o menos somos de la misma generación que en la actualidad la llaman la era de oro de los videojuegos y que hay una correlación inversa entre cantidad de suicidios y la época de oro de los videojuegos, sobre todo en Estados Unidos. Hay una correlación obviamente falaz, pero lo tiro igual como ejemplo. Y yo me he preguntado cuando jugaba Age of Empires, ¿esto va a tener consecuencias en el futuro? Esta idea de poder retrotraernos espiritualmente en una época que no existe, pero que existió y nos consta que existió, y si existió, ¿puede volver a existir? Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la actualidad? Mucho lo que pasó en Medio Oriente, y voy a ponerlo muy entre comillas, la primavera árabe, lo digo entre comillas porque, no sé ustedes, yo no soy adepto del concepto de primavera árabe, me parece un concepto marketinero que no expresa la realidad de Medio Oriente, pero de repente hubo una vuelta a las banderas del siglo XX que quedaron en el pasado, ¿no? Por eso me remito a la bandera del Imperio de Brasil. La bandera que tiene hoy Libia era la de la monarquía de Idris I, previo a la aparición de Gaddafi. La bandera que tienen los rebeldes sirios, vamos a ponerlo también entre comillas, ¿no? Es una bandera también del siglo XX, ¿no? Y si eso le sumamos la bandera del Imperio de Brasil, y nosotros nos hacemos cargo de la bandera de la Confederación también, hay como una especie de, bueno, tenemos internet, tenemos... Falta Yugoslavia, ¿no? Bueno, falta de Yugoslavia, bueno, ahí hay que acordar un montón de países. Pero bueno, yo al menos el recuerdo que tengo es que solamente Estados Unidos tenía en algunos estados reservada con cierta vigencia la bandera de lo que alguna fue la Confederación del Sur. Pero quedaba ahí, en Estados Unidos. Ahora siento que Internet mediante,
videojuegos mediante, Wikipedia mediante, como facilitación de, ahora con ChatGPT, estamos viendo esas cuestiones. ¿A dónde iba con todo esto? Porque todo va a desembocar en Malvinas. Que Brasil, a pesar de la disputa entre Lula y Bolsonaro, no cambió la política exterior de Brasil. No es que Bolsonaro lo llamó a Lula en la cárcel para preguntarle si se sumaba o no las sanciones que había que aplicarle a Rusia por lo de Ucrania, como lo recomendaba y lo pedía el Departamento de Estado. Este juicio que pasó hace poco con el tema de Twitter de la Corte Suprema, no conozco los tiempos procesales de Brasil, pero no creo que haya empezado quizás ese proceso con Lula. O mismo cuando Bolsonaro le exige a iPhone, si el teléfono no viene con cargador, no entra a Brasil. Entonces, lo digo como gestos muy pequeños para dilucidar de que la política exterior y la defensa de Brasil es una sola, no cambia. Aun que los contendientes, uno estuvo preso, ahora es presidente, y el que fue presidente ahora está procesado. Lo mismo pasa en Chile, que podemos pasar de un empresario que fue vicepresidente a un estudiante que por ahí saltaba morinetes o tomaba facultades y la política exterior no cambió. Ahora, ¿qué pasa con nuestro país? Por eso vuelvo a la pregunta original. ¿En algún momento se terminó la grieta o esta guerra civil, si se quiere, de buenos modales, como le podríamos llamar hoy en día? Porque no conozco muchos países que tengan giros de 180 grados en la política exterior. Puede haber giros de 90 grados. Y hasta ahí, ya es un montón. Ahora, cuando ves que cambian los gobiernos y cambia el encuadre de cómo vincularse con Malvinas, son giros de 180 grados. Y creo que un poco lo que estamos viendo es algo paradojal, ¿no? Estamos por un lado, que la política exterior es un tema que para mí sigue siendo de nicho, tiene toda la materia prima para que se empiece a divulgar y popularizar de a poco, pero es históricamente un tema de nicho. Y sin embargo, Malvinas es la causa popular más grande de la Argentina, con la selección nacional. Son esos dos. Los únicos dos elementos, si se quiere, que sustancian este pueblo. Y un poco lo que nos preocupa o nos quita el sueño es el tema de la malvinización. Y creo que también es un tema del siglo XXI a discutir, porque la única forma de que haya una política exterior argentina es por lo menos como mínimo tener saldado lo de Malvinas. Si no está saldado lo de Malvinas, olvidémonos de que haya un consenso en relación a BRICS sí, BRICS no, Mercosur, Unión Europea sí, no, o a quién le compramos las armas, si se las compramos a India, a China, o lo que quedó Estados Unidos, que ahora lo tiene un país nórdico, digamos, ¿no? Hablando de Noruega específicamente. Eso por un lado. Y por otro, un tema que me preocupa mucho tiene que ver con las interpretaciones del mundo en las redes sociales. No te quiero acusar absolutamente de nada, yo creo que eso es un eslabón fundamental, pero ¿por qué lo digo? Todo en relación a Malvinas. Hay un montón de contenidos de historia vinculado con política exterior y de política exterior actual hecha ahora con videos de un minuto, esto es el aporte de China, ¿no? Que consumamos videos de menos de 2 minutos, que son de Estados Unidos o de Gran Bretaña, y que sin embargo el narrador de esos videos son como mínimo latinoamericanos, pero también hay argentinos. Y esos videos casualmente son los que tienen muchas views, son los que te aparecen y tienen su beneficio a nivel algorítmico. Y también hay videos de Malvinas, donde por un lado tenemos videos que baja niña británica y después videos hechos con narradores hispanoparlantes que bajan la niña británica pero lo disimulan porque no me lo está diciendo en inglés de forma directa con un documental de la BBC. Me lo está diciendo quizás o un argentino que vive en Estados Unidos o un peruano o un ecuatoriano. Ni hablar los videos en portugués, ya ni los miro porque mi expectativa de vida se baja al subsuelo, ¿no? Porque ¿cómo malvinizamos Brasil? Es un desafío muy importante. Bueno, y creo yo que de alguna manera, y yendo un poco a las universidades, lo que mencionaba Fer recién, el tema de la importancia de la malvinización de las universidades, porque así como hay que defenderlas en términos de universidad pública, tenemos que de alguna manera garantizar la malvinización de las universidades, porque la malvinización de las universidades nos va a llevar a la malvinización de la escuela secundaria. Es el gran valle, el gran talón de Aquiles que tiene hoy en términos del sistema educativo, la malvinización en la escuela secundaria, ¿no? Nuestra gran cuenta pendiente. Y las carreras de grado.
¿Y por qué menciono esto? Porque no vamos a tener las herramientas para disputar Malvinas en el ciberespacio, con estos videos que salen casi hasta con inteligencia artificial, si no tenemos un pueblo malvinizado que de forma aleatoria podamos construir y generar esos creadores de contenidos que le van a tratar de ponerle un freno a esos contenidos desmalvinizadores que bajan la línea británica. No lo pienso tanto solo a nivel interno como Argentina, sino la malvinización continental. Si no hay una malvinización continental, no estamos ni cerca de discutir Malvinas de forma seria. Si no tenemos cerrado el continente, hablemos otra cosa. Es como el piso que necesitamos para poder discutir Malvinas desde otro lugar, para poder empezar a que Gran Bretaña diga, bueno, quizás me tenga que sentar. Ya hablar es un montón, pero por lo menos sentarse. Y lo último, a modo de cierre, siempre lo menciono, ya que vos hablabas de los viajes, es importante viajar a Malvinas. Quienes están pensando en hacer un viaje tradicional a Estados Unidos o España, ¿no? Salvo que tengan alguna cuenta pendiente con el árbol genealógico, bueno, vayan a España, Italia, digamos, no me voy a oponer a eso, pero si tienen una moneda, que viajen a Malvinas para darse cuenta que son argentinas, no solo por el paisaje y el clima, que es la primera imagen que uno ve, que es como si uno estuviera en Río Grande o en Santa Cruz, sino que cuando uno habla con isleños, ahí en los bares, en las tertulias, ¿no? Malvineras de Puerto Argentino, ellos dicen, nosotros estamos orgullosos de la salud pública que tenemos acá. Cada vez que lo decía, yo me reía porque no lo podía evitar, y me dicen, estamos orgullosos de que la educación es pública y gratuita acá. Yo digo, bueno, pero estamos en la misma que en el continente, le digo yo. Y decía, no decía mainland, decía Buenos Aires para no decir Argentina, porque para mí Argentina era, o sea, realmente todo un decálogo interno en términos de vocabulario para que no me caigan a trompadas, porque uno está en minoría, y tampoco ceder ante la presión, ¿no? Entonces yo decía Buenos Aires para no decir Argentina, ¿no? Argentina es una sola. Y cuando les contaba, me hice acordar la anécdota. China continental y China. Claro, insular, claro, la isla de Formosa, ¿no? Es grande isla, pero me hiciste acordar con esa anécdota porque así como se asombraban por ahí en tus viajes cuando decías que en Argentina hay una universidad pública, gratuita y que vos podés acceder, en Malvinas pasaba lo mismo porque pensaban que esto era un mundo donde todos se mataban entre todos y que nadie tenía acceso ni a la salud ni a la educación. Cuando se enteraban que en el continente no solamente había educación pública en primaria y secundaria, sino también universidad, y no es que hay que irse a Londres o Inglaterra para poder acceder a la educación superior, medio como que se quedaban ahí medio peleando en el aire, sobre todo, permítanme el término, los mestizos, los isleños mestizos, son para mí los isleños del futuro, ¿no? me encanta esto, me interesa un montón. Que son, obviamente, nacidos en Malvinas, que vienen de familias chilenas, o de Filipinas. Vos que mencionaste a Filipinas, ¿no? Hay un porcentaje... Portuarios, ¿no? ¿Qué? Sí, no. A ver, me metiste en... Demografía, Malvinas, Bonilla. Prostitución. No. No, pues Filipinas tiene ese. Sí. No. A ver. Sí, no, desde ya. Pero estoy hablando de los hijos de los que sí migraron. O sea, serían como... Sí, pero son hijos de recién llegados de inmigrantes, digamos, ¿no? O sea, con padres chilenos. ¿Padres chilenos o padres filipinos? Argentinos de padres chilenos. Sí, Claro, pero sus padres no nacieron en Malvinas. Son los que emigraron y son la primera generación de inmigrantes en Malvinas. Y lo interesante de esto es que es muy difícil ver un isleño en Malvinas. Hay que buscarlos. ¿No vieron? ¿Se acuerdan de Pokémon GO en algún momento previo a la pandemia, ya que me citaste 2019? Al que algunos Pokémon que eran difíciles de buscar. Esto hablo con conocimiento de causa, perdón que le ponga frente a mi hermano tiene 50 años y me hacía acompañarlo a él a buscar Pokémones ahí cerca del patio Bullrich, pero no importa. Cuestión que, volviendo a Malvinas, los isleños son difíciles de encontrar porque no están, no se ven, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que uno se encuentra cuando uno va al supermercado, de la FIC, de la Falkland Island Company, que siempre es como una postal tradicional de Malvinas? Todos son filipinos. Desde el que te atiende en la caja, el repositor, el distribuidor, todo. Vas al hotel y quienes trabajan en la cocina de los hoteles, ¿no? O en los restaurantes. Chilenos, gente de Nepal, de la India. Y sin ir más lejos, gracias a los filipinos, y en menor medida de los chilenos, es que hoy la Iglesia Católica de Malvinas tiene razón de ser. Porque antes, yo me imagino de que haber sido una misa católica en los 90, estaba vacía.
El tema de los católicos en Malvinas merece un capítulo aparte, no lo voy a profundizar. Siempre hubo incentivos para que la religión católica no se instalara, digamos, no en Malvinas, pero claro, como esta necesidad de mano de obra que laburan, aclaro esto, laburan de lunes a lunes. Tienen los salarios promedios de Malvinas, son más bajos que los de Inglaterra, pero el costo de alquiler es mucho más alto que en Londres. Entonces, tienen que sí o sí trabajar de lunes a lunes y tener más de 2 o 3 trabajos, ¿no? Los isleños de tal son los que trabajan en el Estado, ¿no? Trabajan de lunes a viernes, algunas 6 horas, 7 horas, y por testimonios de personas católicas de distintas procedencias, estaban medio como enojados, ¿no? O sea que si pudieran votar, esta idea de, bueno, la casta, por decirlo de alguna manera, los isleños que atacan el Estado, mientras que los filipinos, los chilenos, los nepalíes... Estuviste punteando el padrón vos, me parece, ¿no? Sí, más o menos, no, pero con los católicos son muy discriminados en Malvinas, y tiro la noticia de último momento, tiene menos de 24 horas. Fueron hace poco una comisión de familiares de veteranos a Malvinas, llevaron a la Virgen de Luján, y los ingleses, porque no es el gobierno isleño, es el gobierno inglés, el gobernador es inglés, no lo vota nadie. Le dijeron, no, esa Virgen se queda acá, que es la base militar de Monte Agradable, el aeropuerto, porque esa Virgen estuvo en la guerra. Entonces fíjense cómo vienen las contradicciones, ¿no? Los británicos que dicen, recordamos a los héroes de Malvinas, su valor en combate, pero no, una virgen que estuvo en la guerra, no, se queda acá, y los familiares fueron al cementerio argentino en Malvinas, porque me iba a llamarlo Darwin, sin la virgen, porque el gobierno británico se lo prohibió. Entonces yo creo que ahí tiene un par de elementos ahí como para poder agarrarlos si quieren. Religión, identidad nacional, dejo para después proyección en la Antártida, y ver cómo también disputamos la política exterior y la soberanía en el ciberespacio, ¿no? Las redes sociales en este siglo XXI. Gracias, Juan. Gracias. Todos temas que venimos conversando en profundidad. Yo antes de hacer una vueltita más, y sobre todo, tenemos acá grandes valores del tango, más allá de que este lugar también pasan grandes valores del tango que cantan, de verdad, pero acá tenemos compañeros de diferentes ámbitos que tienen una reflexión, que tienen un compromiso y que también esta es la idea de poder generar y propiciar este ámbito. Me gustaría, si alguno quiere hacer como una especie de darle una vueltita de rosca antes de hacer una vuelta más, me parece, quizás un poco más cortita para no extendernos, pero hacer a partir de Néstor una primera intervención, pero después hay compañeros acá que también seguramente pueden hacer un aporte, y bueno, para después darle una vuelta más, un spin-off a esto. Néstor, ¿querés el micrófono? No, dale. ¿Hace falta Sí, para eso sí. Sí, pero lo sacamos así fácil esto, Digo todo. No, pensando qué se puede decir en una charla con el diplomático, el viajero y el historiador. Serían como las figuras, ¿no? Yo sería el turista. No sé. O los que estamos acá, ¿no? Porque Santiago lo sabe, alguno que haya estado en otras. En todas las que tuve de estas, cuando estuve acá sentado, siempre mi primera pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que nos concierne? ¿No? ¿Qué es lo que nos concierne cuando hablamos de las cosas? Porque Santiago lo sabe bien, siempre mi preocupación es, de parte de los que estamos acá, ¿no? Del contenido jugoso que dijeron ustedes, ¿cómo salimos del mundo del comentario? ¿Cómo salimos del modo comment? ¿No? Pasando por él, porque no se puede sino pasar y es lo que yo estoy haciendo. Primero voy a hacer una pequeña digresión, una cosa que me inspiró lo que dijiste de los filipinos, Juan. Filipinos como son todos los albañiles y todo el servicio doméstico en Israel, también son filipinos. Todas las empleadas domésticas en Sao Paulo. También, ¿no? Cuando O Lula... sea, los filipinos son los paraguayos del corazón del mundo, también, ¿no? De donde llegan, como para conectar ahí. Y con el tema de qué nos concierne, ¿no? Está la frase de Perón, ¿no? La verdadera política es la política internacional, que se dice como tantas frases de Perón, que inventó los tweets antes de que existieran, y los señaladores, ¿no? Los stickers.
claro, que hay un punto donde la política internacional es verdadera, no porque la otra sea falsa, sino porque hace verdades y define sujetos. En las reflexiones que hemos hecho con Santi sobre el tema del Papa, a mí siempre me gustaba decir, hablamos en español por una línea que trazó un Papa. Si no, el problema que vos contaste, Juan, no lo tendríamos porque seríamos parte del imperio de Brasil y estaríamos teniendo esta charla sobre en portugués, porque si la línea del Tratado de Tordesillas hubiera sido trazada unas millas más acá o más allá, ¿no? Del mismo modo que también me gusta decir siempre, Argentina, bueno, no hay Argentina sin Napoleón, ¿no? Y además tiene el nombre, esto tiene que ver con lo que dijo Ramiro también, tiene el nombre de la riqueza real e imaginaria que tendría, ¿no? La plata, el argentum, de las minas de Potosí, pero con todo lo que estaba ahí, y del río por el cual se lo llevarían, ¿no? Tenemos ese nombre. Y entonces el tema es, ¿qué nos toca hacer a nosotros? No a los argentinos en general, a cada cual respecto a la política internacional o la cuestión internacional o el cambalache del mundo o la tormenta del mundo. Un poco, porque aparte atraviesa biografía, ¿no? Me parece que soy una persona de mayor edad que está en este encuentro, en el cual habla muy bien del nivel de juventud presente. Claro, los hijos de los argentinos que hoy tienen hijos probablemente quieran irse también, o no van a estar arraigados de la misma manera que podemos estar nosotros, y no van a tener quizás grandes banderas. A mí me gusta decir también que estamos en un momento de lucha, de construcción e identificación, más en el modo escarapela que en el modo bandera, ¿no? O sea, estamos en un largo día de la escarapela, en este sentido. Es difícil de identificarse con grandes banderas, algo que estén impresas en la camiseta de la selección, ¿no? Salvo eso, y después hay que trabajar punto a punto a ver qué escarapela tiene cada quien para ver para qué bando lucha, ¿no? Que es el sentido más logístico y simbólico de la escarapela. Entonces, se me presenta la pregunta de ¿qué tenemos que hacer? Digo también una anécdota. Yo hasta hace poco tiempo vivía en Caballito y ahora vivo en Palermo. En Caballito siempre me sentaba en el bar y la gente hablaba del costo de las expensas. En general porque eran dueños o de los alquileres, porque eran dueños de departamentos que alquilaban o porque pagaban. En Palermo la gente habla de, escuchá, periodista, ¿de dónde va a viajar? ¿De dónde va a viajar? Vos te sentás, yo hago focus group todas las mañanas. ¿A dónde va a viajar? ¿A dónde viajó? Eso organiza su vida. No frecuento ese bar. Yo vivo ahí, no lo frecuentaba, pero me impresiona, aparte lo tengo como disciplina, escuchar, así como relojear los WhatsApp ajenos, escuchar qué dice la gente, y me impresiona, ¿no? Y entonces ahí hay algo que me parece que, bueno, son los argentinos realmente existentes, los de Caballito, los de Palermo y los de Patquía en La Rioja, ¿no? Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? Que es, si divulgar es popularizar, pero si popularizar no es solo divulgar en el sentido de la divulgación, sino de hacer carne en los diálogos cotidianos una imagen del mundo, ¿no? Y porque llevamos la geopolítica a flor de piel. Milei habla todos los días de geopolítica, pero los pibes en Parque Chacabuco durante la pandemia hablaran si venía de Rusia o de China la vacuna, y después hablaban de las criptos. O sea, la cuestión internacional la llevamos en el bolsillo y a flor de piel. Y tenemos pocos elementos para... No basta decir la tercera posición, ¿no? Eso es para círculos como nosotros, pero tenemos una gran tarea, y yo me pregunto cómo es, para construir una imagen del mundo y de la tormenta del mundo que nos permita ubicar, como fue en toda década infame, tomando, ¿no?, los planteos de Alperindoqui, una vez que uno supera su retórica, cómo se reflejan ahí las debilidades y las fortalezas y las posibilidades de cómo construimos una idea para que la política externa, la política internacional, tenga grupos de peso que la ubiquen. Y salir, yo a veces siento que, por ejemplo, como se habla de China entre el campo nuestro, muchas veces siento que son enunciados de cotillón.
enunciado de Cotillón, una especie de fascinación por China, ¿no? Que no lo hace como dice Fernando de hay que mirar al este, sino que dice, es como si fueran comunistas, socialistas, nosotros somos anti-norteamericanos, estamos con China. ¿No? Hay personas que se dedican a hablar de eso. Y es medio berreta, esa es la impresión que me da a mí. O sea, y si no es berreta, por lo menos es insuficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar qué nos concierne a nosotros de la cuestión internacional, de la tormenta del mundo y la guerra? Digo una cosa más. Hace un tiempo estaba por viajar a Roma y quería ir a la isla de Patmos, donde se escribió el Apocalipsis, griega frente a Turquía, ¿no? Y mi psicóloga, que es un personaje de todas mis intervenciones, dijo, no vaya, es peligroso. Y yo le dije, la vez más cerca que me cayó una bomba, yo estaba en 11. ¿No? Y es cierto, o sea, la vez más cerca que estuve, no tuve que hacer ningún viaje, estaba acá. Y define vidas y define políticas, y hoy mismo con el tema con una noticia de hoy, con el dictamen de la Cámara, creo que eso, de un juez sobre Cristina, con el tema del pacto con Irán, determina nuestra política. ¿No? Y entonces, ¿cómo ver en el campo propio, donde cada uno le concierne hacer algo, ser o no ser, ¿no? Así a los Hamlet, ¿qué hacemos con esto y qué nos toca hacer? Y eso es lo que planteo un poco como pregunta. Perdón si me extendí mucho. Bien. Ahí, Martín, dale. Ok. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es una pregunta o una propuesta, si se quiere, para la segunda ronda. Mi pregunta es, o sea, nos está faltando algo. Nombramos el este, nombramos el sur, nombramos Brasil, falta Estados Unidos en el análisis. Me parece que mi pregunta es, ¿cómo hacemos para pensar en este esquema, con estos cambios, con nuestras dificultades? Lo que, en mi opinión, es la segunda relación bilateral más importante para la Argentina. La primera es Brasil, la segunda es Estados Unidos, la tercera puede ser China o Chile, lo podemos charlar. En términos de deuda y en términos de cuáles son los tribunales en los que estamos o vamos a tener que resolver todos los problemas soberanos importantes, estratégicos que tenemos, es Estados Unidos. ¿Y cómo hacemos para pensar, quienes pensamos la política exterior de Estados Unidos, sin caer en el reduccionismo del imperialismo, sin caer en el reduccionismo de Estados Unidos es todo lo mismo, y sobre todo sin caer en, de nuevo, la pequeña trampa de que después de Vietnam Estados Unidos estaba terminado? Después de Vietnam hubo un proceso de 10 años de discusión interna, y se construyó el nuevo proceso globalista de hegemonía estadounidense, que puede ser que sea lo que esté sucediendo ahora, un proceso de 10, 15 años de discusión interna. Si hacen pie, puede ser un nuevo proceso globalista estadounidense. Me parece que eso, mirar el este, no podemos dejar de mirar el norte. Y además también está la discusión si el este no es el norte o cuál parte del este es el norte o es el sur, que tampoco está saldada y que tampoco hay que caer en ese determinismo. Entonces mi pregunta o mi propuesta para la segunda ronda es cómo metemos a Estados Unidos, cómo complejizamos la pregunta de Argentina frente a Estados Unidos en este mundo que estamos en. Yo. Se haga. Sí, no sé. Bueno, hablar después de Borri de compañía es muy difícil, ya lo sabemos. En estos viajes, nada, hemos recorrido algunas fronteras con Borri allá por 90, digamos, ¿no? Para las nuevas generaciones, no sé. Y lo vengo escuchando hace mucho tiempo y bueno, como vos decías, Santiago es como un maestro para pensar ciertas cuestiones. Bueno, agradezco obviamente las intervenciones y me quedo con algunas preguntas porque
Yo creo que hay un eje de pensar las preguntas, y creo que las preguntas nos llevan a ciertos análisis, pero también creo que hay que dar un salto ahí, digamos, ¿no? Hay que dar un salto a esas preguntas, esto de dónde estamos, que plantean, dónde estar, cuál es el modelo de integración, digamos, ¿no? Cuestiones que fueron apareciendo, cómo pensar la política exterior, digamos, ¿no? Cómo pensar Malvinas, si es por las universidades o no, no sé si estoy tan de acuerdo, lo podemos llegar a discutir, digamos, ¿no? Cómo se produce ese proceso de malvinización, que yo creo que ya tiene un recorrido, no sé si es tan institucional, digamos, ¿no? Habría que pensar, incluso pensar el lugar de las universidades en ese proceso de malvinización barra nacionalización, barra identidades, etc. Sigo con las preguntas que ustedes plantearon, ¿qué pasa en el mundo hoy? Digamos, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones? Y me parece que hay que pasar a los argumentos para dar respuesta a esas preguntas, digamos, ¿no? Y encuentro ahí en el planteo de Ramiro, en el planteo de Fernando, ciertas cuestiones de tensión entre lo micro y lo macro, digamos, ¿no? Cómo pensar la vivencia de la frontera, digamos, de lo que pasa cotidianamente ahí, o de esto que planteaba Néstor, lo más cerca que tuve es de una bomba cerca de casa, de la violencia, a una política exterior nacional que nos interpele, digamos, ¿no? Que nos proyecte como nación, digamos, ¿no? Y me parece que en esas cuestiones de la micropolítica, las microcorporalidades, hay algo que tenemos que destacar y poner el cuerpo, porque de hecho se trata de eso, me parece, ¿no? Porque más allá de las políticas generales de los gobiernos, son construidas a partir de los cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué corporalidades hay para ese proyectar nacional? Digamos, ¿qué corporalidades hay para lo nacional? ¿Qué corporalidades tenemos realmente para mirar al este, digamos? Y me parece de qué pensamiento o qué construcciones políticas o con quiénes tiene que partir de ahí, digamos, ¿no? De un proyecto nacional que piense de las propias vivencias, digamos, ¿no? Si no es muy difícil proyectar, digamos. ¿Cómo proyectamos lo nacional en este cambalache, digamos, ¿no? Si no es de las propias vivencias o digamos, porque un proyecto de país se construye desde ahí, ¿no? Entonces, pensar todas estas preguntas, primero pensar las respuestas a las preguntas, porque las preguntas valen en tanto construyamos respuestas a esas preguntas. Porque si no, es fácil. Pero no lo digo por las exposiciones, lo digo por lo nuestro mismo, digamos, por nuestras vivencias. Y después pensar esa tensión entre lo micro y lo macro, digamos. ¿Cómo se piensa de lo micro un proyecto de país, digamos? Un proyecto de dónde queremos que esté políticamente Argentina, si es posible lo que plantea Fernando de, bueno, vamos a mirar al este o no, y si es posible mirar al este, y si es que queremos como proyecto de país, digamos, ¿no? Bueno, el tema Malvinas es muy particular, para mí no es Malvinas y selección, lo podemos discutir, la selección para mí es coyuntural, para mí es Malvinas y Diego, pero después lo pensamos, por ahí quizás lo podemos pensar y extender un poco más, incluso en términos de fronteras, en términos de internacionalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay algo ahí que todavía me parece que resta discutir. Ahí, Pedro. A ver si llega. Y a ver. A todos. Gracias Santi por la invitación, la verdad que espectacular la charla, súper enriquecedora. Yo tengo dos preguntas puntuales. La primera, si bien creo que coincido con que siempre hubo conflictos en el mundo, sí me parece que en el 2019 hubo un cimbronazo, pandemia, guerra, crisis, etc.
y que ahora particularmente está viendo una reconfiguración del orden mundial, si se quiere. Pero lo que no termino de entender es cuál es el debate del mundo que se viene. En algún momento fue el capitalismo-comunismo, izquierda-derecha, y hoy pareciera ser que es futuro-pasado, posiblemente. Si pienso a priori China, que es el que emerge como el gran hegemón, está a full con lo que es la cuarta revolución industrial, que dicen que es todo el tema de inteligencia artificial, están analizando modificar la genética humana, un montón de cuestiones que parecieran súper futuristas, y lo que propone Donald Trump, si bien está de la mano de Elon Musk, es un poco una política melancólica del pasado. El MAGA, el hagamos grande América de nuevo, es la industria del humo de hace 30, 40 años atrás. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué se debate? ¿Futuro pasado o cuál es el debate del mundo que se viene ahora? Y la segunda está un poco relacionado al tema también, que es, emerge la inteligencia artificial en el mundo. Yo creo que en un lapso de 3 años, un 30 o 40% de los trabajos que conocemos hoy van a dejar de existir. Y en este lapso de 3 años, no veo otra salida, por lo menos yo, que la renta básica universal. ¿Creen que el mundo va hacia ese camino o cuál creen que puede llegar a ser una política pública de cara a este cambio que está azotando al mundo en su totalidad? Y una cosita para agregar, me encantó lo que dijiste de malvinizar, y me parece que la 19640, la Ley de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, es malvinizar. Si comparás el crecimiento que tuvo Tierra del Fuego en los últimos años con el estancamiento total que tienen las Islas Malvinas, no es solamente tener industria o ensamblaje o lo que sea, sino tenemos 4 universidades, las Islas Malvinas no tienen ninguna, nosotros tenemos el CADIC, un centro de investigación, las Islas Malvinas no tienen, tenemos el crecimiento más grande del país, si se miran los datos del INDEC, crecimos casi 40-50%, las Islas Malvinas siguen teniendo la misma población, o sea que la ley de promoción industrial también es malvinizar y eso me parece que está bueno que lo podamos comunicar. Bueno, muchas gracias. Ahí, Guada, un comentario más de Néstor y vuelve. Lo tiro como pregunta. Pedro, Pedro, ¿te llamas? La ronda inversa. Lo que dice Pedro, lo tiro, una cosa que me inspira, lo tiro como pregunta a Juan, a Fernando y a Rama. Porque a mí me parece que algo del debate, futuro, pasado, oeste, norte, sur, centro, periferia, etc. Quería preguntarle, porque hay algo que está en el este, que está en la India y la China, y en las religiones orientales, en la línea de lo que planteó querido Juan, que es, perdón el latinazgo que voy a usar, que es el homo resignatus, ¿no? El hombre resignado, una imagen del hombre, una idea del hombre, que es la de las grandes religiones orientales. Y nosotros tenemos cierta fascinación orientalista por Oriente, así se refleja en el New Age, en un montón de cosas, y cierto desprecio por Occidente, y después a la hora de los bifes, ¿viste? Hay que ver qué tan lindo es quedar bajo una imagen del hombre y del mundo que es la de Oriente. A veces en nombre de ser anti-norteamericanos, como si todos fuéramos pequeños Sabino Vaca Narvaja, pro China, me parece que se nos cuela algo que no está tan bueno. Moreno lo dice en su tono de polémica, donde llega China baja los salarios. Donde llega China te resignás a que bajen los salarios, porque estamos en una situación, yo tomo Santi, me hago cargo de la periferia anómala, estamos en una situación de normalización de esta periferia que queremos entender anómala, de normalización. Y también en un momento de, como decía Gramsci en los 50, de racionalización de la sociedad. En ese momento era transformar a los campesinos en obreros disciplinados, y ahora a lo mejor, bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras vidas? No con los filósofos. Con nuestras vidas y la de nuestros pibes. ¿No? Yo tengo pibes, entonces lo pienso así. ¿No? Y bueno, preguntarle qué piensan de eso y si podemos seguir conversando de eso.